La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El recientemente pasado 1 de julio de este 2020 entró en vigor el nuevo tratado o acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es una continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que entró en vigencia allá en el lejano 1994. Una de las diferencias notables de este nuevo acuerdo con respecto al anterior es que en este se incorporó un capítulo laboral muy importante. Es un capítulo que va a corregir una verdadera injusticia que se cometió hace 25 años contra los trabajadores de México. Resultó que de común acuerdo los negociadores tomaron como una ventaja comparativa de México en relación con sus socios comerciales la existencia de bajos salarios y de un movimiento obrero muy controlado, de tal manera que nunca dieron una pelea a los sindicatos en favor de los derechos de los trabajadores. El resultado fue que en estos 25 años el salario perdió cerca de 3/4 partes de su poder adquisitivo. Bueno, resulta que ahora se juntaron dos factores muy importantes para que el nuevo acuerdo contuviera un capítulo laboral. Por un lado, llegó al gobierno de México la nueva transformación de Andrés Manuel López Obrador, que implicó que en este año y medio que lleva en el poder, los aumentos salariales estuvieran muy por encima de la inflación y llegaron alrededor de 30%. No había ocurrido desde que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor. Bueno, el hecho es que ahora el gobierno de la República Mexicana puso en juego ese tema y por otro lado los trabajadores y sus diputados y senadores en Estados Unidos y en Canadá presionaron para que ya no se aceptara que ningún país introduzca como una ventaja comparativa los bajos salarios de su mano de obra. Y entonces empezaron a presionar de manera tal que el año pasado en México se aprobó una reforma laboral que vuelve obligatorio la democracia sindical, la independencia sindical, el hecho de que los contratos colectivos sean aprobados por la base de trabajadores a través del voto directo y secreto, lo mismo que la elección de dirigentes sindicales. El gobierno de México, los diputados y senadores de la Cuarta Transformación impulsaron y eso ya se aprobó y ya está preparándose para que entre en vigor junto con el Tratado de Libre Comercio en su nueva versión. En el capítulo 23 de este acuerdo de comercio, en su nueva versión, señala que en el mismo tono de la reforma laboral,
no debe haber sindicatos blancos ni sindicatos charros. Debe haber sindicatos democráticos donde los trabajadores eligen a sus dirigentes, pero no solo eso. Los trabajadores deben conocer los contratos colectivos y aprobar sus revisiones cada 2 años. Eso será muy importante porque eso implica que los trabajadores en México van a tener una fuerza de presión muy grande para lograr aumentos salariales importantes. Y si a eso le agregamos que los trabajadores de las mismas empresas transnacionales, por ejemplo las automotrices, que se instalen tanto en México como en Estados Unidos o como en Canadá, todos los trabajadores van a pelear porque haya una especie de homologación salarial para que no haya una gran diferencia entre los salarios en México, en Estados Unidos y en Canadá. El tema no va a ser de un día para otro, pero lo cierto es que viene un nuevo mundo laboral a México con la reforma laboral ya aprobada y con el TEMEC, con el acuerdo comercial que acaba de entrar en vigor. Debemos felicitarnos todos los sindicalistas de México porque las nuevas leyes, el nuevo acuerdo van a presionar para que haya mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.